comer y beber por un tiempo determinado. Este tiempo puede ser de un día, 2 días, 3 días, según la necesidad, ¿verdad? De la situación y lo que uno sienta que necesita, el tiempo necesario. Sí, el ayuno también puede ser intermitente, de 12 horas, no sé, el tiempo, ¿verdad? Que se decida. Regularmente un ayuno debe ser de 6 de la mañana de un día a las 6 de la mañana del otro día. Sí, pero hay personas que, o cristianos que practican el ayuno y solamente de 12 horas. Pero el indicado sería de un día entero, de 6 de la mañana de un día al otro. ¿Sí? El ayuno también se puede llevar a cabo para pedir, ¿verdad?, perdón por los pecados, tanto de uno mismo como de otra persona. También el ayuno se hace para presentar, ¿verdad?, arrepentimiento delante de Dios cuando también tenemos alguna necesidad o alguien tiene una necesidad física, o sea, alguna enfermedad, tanto física como espiritual. El ayuno también sirve para santificarnos, para purificar también nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando una persona está enferma y cae al hospital, los médicos dicen lo ponen en ayuno, ¿verdad? ¿Para qué? Para que su organismo se vaya purificando poco a poco y puedan saber, después cuando le aplican los estudios, puedan saber qué es lo que tiene. Sí, y muy bien. También el ayuno puede ser para pedir la llenura del Espíritu Santo y el poder de Dios. Nosotros sabemos que para el cristiano el ayuno y la oración pues es potencia, ¿verdad? De lo alto. Dicen por ahí, ¿verdad? Si el verdadero cristiano supiera que el ayuno y la oración es la fuente de poder para él, lo practicaría todos los días y a cada momento, ¿verdad? Pero hay quienes saben y conocen que por medio del ayuno y la oración viene el poder y la llenura del Espíritu Santo, pero aún así no lo practican o lo hacen muy esporádicamente. Pero es importante, ¿verdad? Saber que el ayuno y la oración son importantes para el cristiano. Y pues desde el Antiguo Testamento nosotros sabemos de personajes bíblicos que practicaron, ¿verdad?, el ayuno como arrepentimiento, como Esdras, Nehemías, todos ellos cuando estos profetas exhortaban al pueblo para que se arrepintiera y dejaran sus malos caminos, ¿verdad? Convocaban a ayuno, a asamblea, o sea, todos, para que de esa manera pues ellos reconocieran sus pecados y se arrepintieran delante de Dios y Dios, ¿verdad? Muchas veces se conmovía y perdonaba su pecado. Pero vamos a ver un ejemplo también por aquí del rey David. Nosotros sabemos que él cometió un grave pecado al fijarse en una mujer que estaba casada, la mujer de Urías, de Betsabé, ¿verdad? Entonces, cuando el rey David cometió este pecado con ella del adulterio y la fornicación, nos narra la palabra de Dios que ella quedó encinta, o sea, quedó embarazada. Entonces, él para querer ocultar ese grande pecado, mandó a traer a Urias, el esposo de ella, y quería que él durmiera con ella para que creyera después Urias que el hijo era de él. Pero pues no logró el rey David convencer a Urias que durmiera con su mujer. Entonces mandó a matar a Urias, porque eso fue lo único que según él creyó que era lo conveniente para que no se enterara lo que había pasado con su esposa. Entonces Dios mandó al profeta Natán a exhortar al rey David y ¿verdad?, le presentó una historia, una anécdota de un hombre pobre que tenía una sola ovejita y que un hombre rico tenía muchas ovejas, mucho, ¿verdad?, dinero, y el rico recibió pues una visita y él en lugar de sacrificar una de sus ovejitas fue al pobre, le quitó su ovejita y la mató, ¿verdad? Y se la ofreció en un festín a su visita. Cuando el rey David oyó esto que le dijo el rey, perdón, Natán, el profeta Natán, se enojó mucho el rey y se enfureció y le dijo, no, dice, quien hizo tal cosa es digno de muerte, no puede ser. Pero entonces el profeta Natán le dijo, ese fuiste tú, que teniendo todo lo que Dios te dio, todo lo que tienes, hiciste matar a Urias para quedarte con su mujer, con su esposa. Y le dijo, por lo tanto, dice el hijo que tienen va a morir. Y dice la Biblia que una vez que el profeta Natán salió de la presencia del rey, el niño fue herido gravemente. Y entonces el rey David
pues al ver que el niño estaba muy enfermo, dice la Biblia allá en segundo de Samuel 12:16, que entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se humilló hasta el suelo y empezó a ayunar en favor de quién? Del niño. Este es un ejemplo de que a veces nosotros tenemos que ayunar en favor de alguien. Él ayunó en favor del niño para que Dios no le quitara la vida al niño, pero el Señor ya había dicho que le iba a quitar la vida al niño, ¿verdad? Como consecuencia del pecado que había cometido con Betsabé. Pero desde aquí vemos cómo el rey David, ¿verdad? Se humilló delante de Dios, porque dice que hasta el suelo se postró, ¿verdad? En ayuno y en oración. Cuando dice rogó, quiere decir que oró, ¿verdad? Oró a Dios, pero aún así, pues Dios, ¿verdad? Ya le había dicho que iba a quitarle al niño, y pues el niño se lo quitó el Señor. También podemos ver otro ejemplo de ayuno, cuando el Señor mandó a Jonás a predicar a Nínive, ¿verdad? Le dijo que fuera, que predicara, que le predicara, que se arrepintiera, porque el pecado de la ciudad de Nínive ya había llegado hasta la presencia de Dios, y pues Dios no estaba contento, ¿verdad? Con todo lo que estaba pasando en ese lugar. Entonces Jonás pues no quiso obedecer a un principio y él tomó un barco en una dirección opuesta, y nosotros sabemos que él tomó la dirección hacia Tarsis, pero Dios, ¿verdad? Hizo que todo se preparara y que Jonás, ¿verdad? Lo arrojaran del barco donde iba, y entonces un gran pez lo tragó y lo fue a arrojar a las playas de Nínive. Lo estoy diciendo a grandes rasgos para no abarcar tanto tiempo, ¿verdad? Y entonces ahí dice la palabra de Dios que cuando Jonás, ¿verdad? Lo depositó el gran pez en las playas de Nínive, dice que él caminó como 40 kilómetros, dice que era de distancia, que él caminó y que fue pregonando, ¿verdad?, a los hombres que se arrepintieran porque Dios iba a destruir la ciudad, porque el pecado de ellos ya había alcanzado, ¿verdad?, hasta llegar a la presencia de Dios. Y la palabra de Dios nos narra que el pueblo se arrepintió, los hombres se arrepintieron, los grandes y los chicos, y proclamaron ayuno y clamaron a Dios, ¿verdad?, en arrepentimiento. Todo esto llegó a oídos del rey, y el rey dice que rasgó sus vestiduras también, ¿verdad? Se vistió de cilicio. En ese tiempo se vestían de cilicio como señal de humillación, ¿sí? Entonces, dice que la palabra de nuestro Dios, que el rey mandó, ¿verdad? A todos, dice, que ayunaran, tanto los animales también, que no les dieran de comer nada, ni siquiera agua, que ayunaran y que clamaran a Dios, porque posiblemente Dios se iba a arrepentir, ¿verdad? De destruirlos. Y dice que el pueblo, ¿verdad?, obedeció, todos ayunaron, todos clamaron a Dios, y Dios se arrepintió ahí de destruirles. ¿Por qué? Porque Dios vio la humillación con lo que hicieron, cómo se arrepintieron, ¿verdad? Y no nada más se arrepintieron, porque también actuaron. ¿Cuál fue la manera de actuar? Pues ayunar, ¿verdad? Proceder a arrepentirse. Eso fue que como Dios, ¿verdad? Perdonó el pecado de Nínive, ¿sí? Nosotros podemos ver también cómo el Señor Jesús, ¿verdad?, les enseñó a sus discípulos que deberían orar, porque en cierta ocasión le dijeron, Señor, nosotros vemos que Juan le enseña a sus discípulos a ayunar y a orar, y también los fariseos, dice, pero pues no vemos que los tuyos ayunen. Pero el Señor Jesús les dijo, ¿cómo pueden estar ayunando si el esposo está con ellos? Una vez que el esposo les sea quitado, entonces sí tendrán que llorar y tendrán que ayunar, ¿verdad? Y entonces él siempre les estuvo también hablando de esto, porque en cierta ocasión también sus discípulos fueron, dice, a orar por un hombre que era lunático, que estaba endemoniado, ¿verdad? Y ellos fueron a orar, pero no pasó nada. Entonces, el padre de este joven fue a Jesús y le dijo, oye, tus discípulos oraron, pero pues mira, no pasó nada, mi hijo sigue mal. Cuando sale la luna, viene el espíritu malo, la tormenta, y lo echa al fuego. Pero Jesús le dijo, ay, generación incrédula, ¿verdad? Y dice que Jesús les dijo, ¿verdad? Le ordenó al demonio que dejara a este joven, lo dejó, al momento él cayó como muerto, ¿verdad? Pero Jesús extendió la mano, lo levantó,
Y sus discípulos se maravillaron y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Verdad? ¿Por qué no pudimos hacerlo? Y el Señor les dijo, es que hay género que no sale sino es con ayuno y con oración. Y quiero decirles que tanto es también la fe, ¿verdad? Y habla de la fe porque ellos no tuvieron la suficiente fe para echar fuera ese demonio. Y fue cuando Jesús les aplicó y les dijo que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esta montaña, quítate de aquí y vete al fondo de la mar, ¿verdad? Pero es bien importante que nosotros oremos o ayunemos y oremos, porque les voy a repetir, es la fuente de poder del cristiano, ¿verdad? Cuando nosotros oramos a nuestro Dios, nos llenamos de su poder. Y el Señor Jesús también ayunó, dice la palabra de Dios que una vez que él fue bautizado por Juan el Bautista, allá en el Jordán, dice que fue llevado por el espíritu al desierto, ¿sí? Ahí el Señor ayunó y ahí oró y su enemigo, Satanás, vino a querer perturbar al Señor Jesús, lo quiso engañar, ¿verdad? Porque sabía que Jesús tenía hambre y dice que la palabra de Dios nos narra y nos dice que le dijo Satanás, dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y fue cuando Jesús le dijo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a ayunar y el Señor Jesús también predicaba y decía, cuando ayunen no sean como los hipócritas, ¿verdad? Que demudan sus rostros para que todos se den cuenta que están ayunando, sino que al contrario, ustedes laven su rostro, ¿verdad? Peínense, ciñanse bien, porque lo que ustedes hagan en secreto, nuestro Padre se los va a recompensar en público. Entonces nosotros podemos ver cómo es importante que nosotros, ¿verdad?, ayunemos. Les decía yo hace rato, hay gente que es cristiana, hay gente que sabe lo que es, que uno debe de ayunar y aún así no lo practica, no lo quiere hacer, pero si supieran que el ayuno y la oración es bien importante para cada uno de los cristianos, ¿verdad? Porque por medio de eso nosotros pues nos llenamos de la presencia de nuestro Dios y Él nos ayuda, ¿verdad? A seguir adelante en medio de nuestras debilidades. Cuando nosotros ayunamos, Él nos muestra cómo debemos de actuar si tenemos situaciones difíciles. Entonces, es importante todo esto, ¿verdad? También en Isaías 58 nos habla acerca del ayuno, ¿verdad? Y ahí nos dice que Dios quiere, ¿verdad? Que no nada más que nos abstengamos de comida, sino que nos abstengamos del egoísmo, que podamos compartir con las personas necesitadas, ¿verdad? Y que nosotros, ¿verdad? Ayudemos a la gente a liberarse de sus quebrantos y romper todo yugo. Es lo que Isaías 58, ¿verdad? Nos dice. O sea que no basta con ayunar, hacer una oración para lograr más poder en los dones que ya hemos recibido de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Sino que también es básico servir con amor a los demás, ver por los demás, predicarles, ayudarles, reconfortarles, ¿verdad? Darles una palabra de aliento para que ellos puedan salir adelante, ¿verdad? Eso es bien importante, que nosotros estemos, ¿verdad?, puestos en la brecha por aquel necesitado. Sí es importante ayunar y orar, pero también es importante ayudar a los necesitados a salir de sus situaciones difíciles. Y el reto de esta noche es que nosotros empecemos a ayunar y a orar. Si no lo hemos hecho como debe de ser, pues cada uno, ¿verdad?, debe de elegir, ya sea un día a la semana, 2 días a la semana, 3, de acuerdo, ¿verdad?, a su necesidad o como sienta. Y ese es el reto que en esta noche, ¿verdad?, yo les digo que empecemos a ayunar, que empecemos a practicar el ayuno y la oración para que nuestras vidas vengan a ser fortalecidas con el poder de lo alto y alcancemos un nivel, ¿verdad?, de poder para poder vencer, para poder orar por los enfermos, por los necesitados y que nuestras oraciones sean contestadas y podamos ver el poder maravilloso de nuestro Dios manifestado en nosotros y en todos los que nosotros les hablemos de nuestro Dios. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Dejo el lugar a quien corresponde. Amén. Bueno, pues muchas gracias, hermana Aurora. Gracias por la enseñanza del día de hoy. Amigos, hermanos e intercesores, pues ya tenemos la invitación, ya tenemos el reto número 6
Y como se darán cuenta, en la primera semana nos enfocamos en la oración, ¿verdad? En no posponerla, en actuar, orar unos minutos, orar con propósito, interceder por 3 personas, pedir por pasión en la oración. Y el día de hoy vamos a sumar el ayuno. Así que tomémoslo juntos, hagámonos ese propósito y ojalá antes de que el programa termine ustedes ya tengan el día, el tiempo que van a ayunar. Ojalá que sea dentro, ¿verdad?, de lo que está el tiempo del reto challenge, que se preparen muy bien, que si algo no recuerdan, vuelvan a ver esta instrucción, esta enseñanza nuevamente para tomar su nota y compártanlo sobre todo, ¿verdad? Compártanos esa decisión que nosotros estamos apoyando. Cada uno de nosotros de la misma manera nos haremos un compromiso personal de hacer ese ayuno y de aquí en adelante. A lo mejor para algunas personas sea la primera vez, así que tengan toda la confianza de preguntarnos, ¿verdad? Que aquí a través del chat estaremos pendientes, ¿verdad? Acerca de sus dudas y poder resolverlas. Amén. Vamos ahora a la práctica de la oración. Seguimos orando con el modelo que enseñó Jesús a sus discípulos y bueno, pues más que nada, ¿verdad? Oramos con el deseo de enseñar, ¿verdad? Cuando ya el tiempo pues corre y no sabes cómo seguir orando, para eso es estas enseñanzas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues dejo el lugar a quien el día de hoy inicia el tiempo de oración. Señor Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra a tu nombre. Declarando, Padre, que tú eres grande y maravilloso. Tú has creado el cielo y la tierra y todo lo que en